Gracias te doy por una vez más poder estar aquí, mi Dios, reunido con mis hermanos, que aquí están, mi Dios, para este estudio bíblico. Eu te pido, meu Deus, manifesta tu poder nesta noite para bendecir a todos nós outros que hemos estado aqui, meu Deus, porque necessitamos conhecer mais de ti. Necessitamos, meu Deus, de tu presença, de tu poder, de tu direção e queremos, meu Deus, crescer contigo, saber mais de ti, conhecer-te melhor, porque há sede em nós outros de ter mais de tu Espírito, mais de tu unção. Então, meu Deus, derrama sobre nós outros nesta noite tu unção, tu poder, tu presença. Habla com cada um de nós outros nesta noite para que podamos, meu Deus, em nome de Jesus, ver os milagros, ver tu presença em nós outros, meu Padre. Habla com nós outros, te pido. Habla com mis hermanos que aqui estão, com tus siervos, Senhor, que han participado todos os miércoles de este estudio, que querem mais de tu presença, que querem, meu Deus, poder conhecer mais de ti para poder passar a las outras pessoas tu palavra. Então, meu Deus, escute a nossa oração nesta noite, porque nós te alabamos, te adoramos, nós te queremos, nós necessitamos de ti. Tu eres nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Aleluia, Senhor. Grande eres tu eres o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todo lo que há na terra, nos cielos, e grande és tu, Senhor, aleluia, 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 meu Deus, que nesta noite podamos sair de aqui bendecidos, llenos de tu presença, llenos de tu Espírito, e que podamos sair de aqui, meu Deus, conhecendo mais de ti e mais de tu palavra. És isso, meu Deus, que eu te pido, te agradeço, eu te alabo, porque estou seguro que tu estás, meu Deus, haciendo la obra en esta noche, en la vida de cada uno de mis hermanos que aqui estão en este estudio. Tú lo sabes, Senhor, lo que cada uno de ellos necessita. Tú sabes, Senhor, lo que ellos necessitam em suas vidas. Tú sabes lo que ellos han passado, mi Deus, e tu puedes cambiar a situação. Tu puedes fazer os milagros. Tu puedes, Senhor, fazer com que ellos sejam bendecidos. Então, mis hermanos, orem com fé neste momento. Miércoles passado, pastor Clécio hizo uma oração e dijo para que nós que estávamos neste estudio, para que hiciéramos a oração. E eu hice a oração com fé en el miércoles passado. Quando foi jueves, eu fui bendecido. Então, habla, ore neste momento com fé, porque estou seguro que assim como eu fui bendecido, ustedes também serão bendecidos através desta oração. Então, haga sua oração na hora, meu irmão, minha irmã, e determina com fé, determina creyendo, porque estou seguro que ustedes vão a receber o milagro e a bendição. Oh, meu Deus e meu Padre, eu determino e profetizo o milagro, a bendição em la vida de todos eles, e te dou graças, Senhor, porque estou seguro de la resposta. Hemos recebido tu resposta por la fé e cada um de nós vamos a ter testemunho para contar em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, mis hermanos. Ustedes me Amén. escuchan Gloria a bien? Dios. Amém. Amén. Oh, graças a Amém. Deus. Então, mis hermanos, pastor Clécio está em viagem e me pediu que eu hiciera el estudio hoy y aquí estoy entonces para poder hacer este estudio con todos ustedes. Él también dijo que si usted sentir falta de alguien que está sempre participando del estudio, entonces es porque ellos están participando de una reunión, ¿ok? Entonces fue esto los recados que o pastor Clécio pediu para que eu hablara para ustedes antes de empezar el estudio, y estoy seguro que Dios
hará el milagro en esta noche en nuestra vida. Yo voy a compartir mi pantalla para que podamos entonces empezar con el estudio. Okay. ¿Ustedes logran leer? Sí, señor. Sí. Amén. Ok. Entonces, el tema del estudio de hoy es las prioridades del hogar cristiano. Entonces, la base bíblica es San Lucas 10, 38 a 42 y Hechos 10, 22 y 23. Déjeme, Luciane, me alcanza a Bíblia ali, por favor. Eu iba a ver aqui por la computadora la Bíblia, os versículos, pero como estou compartilhando com vocês, então se queda melhor com a Bíblia aqui em mãos. Então, vamos a ler São Lucas. Aqui está, aqui abaixo está. Então, os objetivos de este estudio são: 1. Analizar algunas de las prioridades del hogar cristiano, apreciar el valor del amor, la adoración y el testimonio en el hogar cristiano. Número 3, aplicar al hogar cristiano la hospitalidad, el culto familiar y la evangelización. Entonces, pensamiento central. Las bases del hogar cristiano son amor, la fe y el testimonio. Mira, esto aquí es importante. Amor, tenemos que amar nuestra familia, amar nuestros seres queridos. La fe, tenemos que vivir por la fe en nuestra familia y también el testimonio. ¿Por qué el testimonio? Porque yo he mirado eso en mi familia, en mi vida, quando era mais jovem e vivia com meus padres, eu sempre mirava as atitudes, os testemunhos de mis padres e não lo que eles hablavam. Les puedo dar um exemplo. Mi padre e mi madre, quando eu era chiquito, tinha como 7, 8 anos, mi madre fumava e mi padre também. E eu los mirava fumando. Pero mi padre se convirtió, entregó su vida para Jesús y mi madre un tiempo después también. Pero cuando yo tenía mis 14, 15 años, yo empecé a fumar con los amigos, yendo en las fiestas, en los bailando por ahí, en las fiestas. Entonces empecé a fumar. Y yo estaba fumando en la calle, alguien conocido de mi mamá me vio y habló para mi mamá que yo estaba fumando. Mi mamá vino a hablar conmigo y me preguntó, ¿tú estás fumando? No puede fumar. Y yo hablé así, ¿por qué no? Si tú fumabas cuando yo era chiquito, pero yo paré y ella me habló y yo hablé para ella, ok, un día yo voy a parar. O sea, lo que ella estaba me hablando no fue más fuerte que el testimonio que ella daba. Entonces usted mira la importancia del amor, de la fe y el testimonio. Nosotros tenemos que dar buen testimonio para nuestra familia. El buen testimonio vale más que lo que nosotros hablamos para ellos, porque ellos no escuchan muchas veces lo que hablamos, pero miran lo que nosotros hicimos, ¿ok? Entonces, el texto áureo es, date prisa, desciende porque es necesario que posee yo en tu casa. Lucas 19, 5. Entonces, ¿quién puede leer aquí San Lucas 10, 38? ¿Quién puede leer? Por favor. Amén, pastor. Yo lo leo. Aconteció que yendo de caminos entre una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en sus casas. Esta
tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mis hermanas me deje servir sola? Dile, pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Quitada. Amén. ¿Quién Amén. puede leer ahora Hechos 10:22? Después nosotros hablamos Yo, sobre... pastor. Ok, puede leer. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén. Entonces, aquí están las lecturas devocionales. Creo que ustedes tienen, ¿verdad? Para que puedan leer. Y aquí nosotros podemos en estos dos versículos mirar dos situaciones en que las personas se reunieron en un hogar para la palabra de Dios. Aquí en San Lucas nosotros podemos mirar que habían aquellos o había Marta que recibió Jesús, pero no estaba preocupada em escuchar as enseñanças de Jesus, porque estava preocupada com seus quehaceres, ao passo que Maria se acercou se acercou de Jesus e se quedou escutando a palavra de Jesus. E o mais importante não era os quehaceres, o mais importante era que Marta estuviera reunida acerca de Jesus para escuchar a palavra. E aqui nós outros podemos mirar em Hechos que todos que estavam em la casa de Cornélio não estavam ali com outras preocupações ou com outros quehaceres. Todos que estavam em la casa de Cornélio estavam preocupados, querendo ouvir a palavra de Deus. Por isso que quando eles escutaram a palavra de Deus, incluso se você ler depois a continuação da história, você vai ver que todos eles receberam o bautismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo abarrado nesta casa, porque todos estavam ali em la casa com este desejo de escuchar a palavra de Deus. Muito bem, então vamos a continuar aqui na introdução. Eu vou a ler aqui um pouquinho e depois ustedes me ayudan leyendo, ¿ok? Entonces, habla así. Establecer prioridades en un hogar es algo que nadie debe pasar por alto. En cada etapa de la vida debe haber un orden en el cual van sucediendo o adquiriéndose las cosas. En la lección de hoy se toman 3 personajes del Nuevo Testamento para ilustrar algunas de las prioridades de todo hogar cristiano. Marta, uma mulher da aldeia de Betânia, de caráter expressivo e muito servicial. Ou seja, ela lhe gostava trabalhar. Maria, irmã de Marta, era contemplativa, tranquila, pouco expressiva, pero deseosa de aprender del Senhor todo o que estuviera a seu alcance. E Cornélio, um centurião romano,
convertida a la religión judía, pero mucho más devoto y consagrado que cualquier hebreo. Sí, Marta es un ejemplo del servicio a Dios y María de la adoración. Cornelio viene a ser un modelo en cuanto al testimonio. Essas deben ser actitudes prioritarias en los hogares cristianos. Muy bien. Número 1, el hogar y la hospitalidad. Entonces, vamos a leer sobre la personalidad de Marta, porque Marta no le gustó que María estaba a los pies de Jesús. Vamos a leer aquí. Jesús había establecido una bella amistad con esta familia de Betania. Ustedes conocen essa história de Marta, Maria, que tinha seu irmão Lázaro, como aqui está dizendo. Muitos creem que o maestro conheceu a essas mulheres e a seu irmão Lázaro em uma de suas muitas visitas a Jerusalém. É importante notar o ênfase del escritor em Marta, ou queria, la senhora, o cabeça de la família, lo recebeu em sua casa. Análise negativo. Bastam os poucos dados que se nos dão para hallar em ella rasgos de hiperactividade, ou seja, aqui nós miramos que Marta era uma mulher que estava sempre buscando algo para hacer. Talvez vocês conhecem alguém que seja assim, que nunca para, que nunca descansa, que está sempre trabalhando e quando não hace nada. Não sei se já ha passado isto com vocês, pero ahora com a internet, com as redes sociais, com todo aqui, ó, em nosso teléfono, passa alguma coisa em outro lado do mundo, em minuto ou em la mesma hora, todos nós sabemos o que sucede em todo o mundo. E esta velocidade em que as coisas estão passando, o tempo ha passado rápido. Muitas vezes, quando nós nos quedamos sem fazer nada, pensamos assim: há alguma coisa equivocada. Ou estou com algum problema, estou passando por algo. Creio que Marta era assim, uma pessoa hiperactiva. Estava sempre fazendo algo. E aqui ele habla de ansiedade e afã por dominar e manejar as circunstâncias. Os impulsos de seu caráter expressivo e exigente hacían que actuara algumas vezes com muito pouca prudência. Mira que nós temos que ser prudentes. Análise positivo, sin embargo, nos muestra as virtudes de esta noble mulher. Era generosa, muito servicial e hospitalária. Su maior gozo era ver que seus visitantes foram bem atendidos e obsequiados com o melhor de sua arte culinária. A Bíblia não nos diz mais sobre suas capacidades como ama de casa, pero podemos suponer que era uma pessoa muito trabalhadora. E era. E é bueno ser uma pessoa trabalhadora, pero não é o mais importante. Sempre as coisas de Deus, sempre a vida espiritual deve ser nossa prioridade. Por isso que Jesus le chamou a atenção de ella e le dijo: Maria não vai a ser sacada, porque ella eligió la buena parte. Ou seja, Jesus poderia dizer: Maria, ve e ajuda sua irmã. Não, porque o mais importante sempre são as coisas espirituais. O mais importante em nossa vida é nossa vida com Deus, nossa comunhão, nosso pacto com Deus. ¿Ok?
Entonces, ¿quién puede me ayudar leyendo aquí el servicio que agrada a Dios? ¿Hay alguien que puede leer aquí para me ayudar? Si no, yo continúo. Ok, gracias. Gracias. En ningún momento se expresó Jesús en contra de la generosidad ni del deseo de Marta de servirle con tanto esmero. A través de las escrituras se exalta la generosidad y hospitalidad de gente de importancia, como Abraham y otros, que, como dice Hebreos 13:2, sin saberlo, hospedaron ángeles. La hospitalidad se recomienda como prioridad para todo hogar cristiano. Pablo dice que hay que estar gozosos, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 13:13. Lo que no podía ser agradable al Señor era ver cómo su anfitriona se preocupaba con muchos quehaceres. Esto da lugar a pensar que ella estaba haciendo más de lo necesario. Esto se comprueba por la observación enfática de Jesús. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. No se podía criticar, sino agradecer el afán y empeño en que las cosas salieran bien, pero cuando se hace más de lo que es debido, todo deja de ser agradable a Dios. Gracias. O sea, te mira que lo más importante es primero hacer lo que agrada a Dios. Usted mira que Marta estaba cierta hasta hasta un punto. Ella estaba cierta en arreglar toda la casa, hacer las cosas para recibir el Señor Jesús y todos los que estaban con Jesús. Pero Jesús estaba predicando, Jesús estava hablando, ensinando. E aquele momento de Jesus falar e ensinar era o momento mais importante. Marta ella já hizo todo lo que deveria fazer, pero estava preocupada com os quehaceres, afanada e turbada. É como o estudo está dizendo. Ella hizo mais de lo que era debido. Entonces deja de ser agradable a Dios. El hogar y la adoración. Ahora vamos a mirar la personalidad de María. Miramos la personalidad de Marta, compreendemos por qué de ella hacer lo que hizo y ahora vamos a comprender la personalidad de María, que es importante para nosotros compreender isso, porque nosso hogar deve ser cristiano e deve também, nós devemos ser como a palavra de Deus ensina que nosso hogar deve ser para que eu sempre hablo assim, que nosso hogar tiene que ser um pedacito de los cielos, lugar de paz, de amor, de fidelidade, de união, lugar donde yo me quedo feliz en estar en mi casa y con mi familia. Entonces, vamos a leer aquí lo que habla acerca de María. Yo voy a leer después, alguien me ayuda leyendo, por favor. No es difícil describir los rasgos personales de la joven María. En este versículo 39, se nos dice que, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esto lo hacía a pesar de los afanes de su hermana y la presión de los muchos quehaceres que había en aquella casa. Esto solo puede hacerlo una persona de carácter tranquilo y profundo, una mente contemplativa y de recursos espirituales. Es probable que se culpe a esta joven de un poco de irresponsabilidad por dejar que su hermana sirviera sola, pero lo cierto es que había en ella intereses más profundos
y duraderos que el simple empeño en preparar comida para todos los que acompañaban al maestro. Si se quisiera descubrir la personalidad de estas dos hermanas en términos de su temperamento, veríamos en Marta una sanguínea, colérica, y en María una melancólico, flemática. Creo que es así que se habla. Entonces, el lugar de la adoración. Voy a leer esta parte aquí también, que es importante que nosotros podamos comprender, pero hablando aquí de María, usted mira que cómo puede, ¿verdad? Una hermana, vamos a decir así, a 100 millas por hora y la otra hermana a 10, 20 millas por hora. ¿Comprende la diferencia de una para la otra? Y aquí nosotros vamos a continuar el estudio. Es incorrecto suponer que Jesús haya menospreciado las atenciones y el afán de Marta al preparar para él y todo su acompañamiento una buena comida. Jesús siempre agradeció y bendijo a los que le pudieron brindar algo. Está en San Lucas 7, 44 al 48. Es muy probable que el disgusto de Marta se haya disipado al escuchar las bellas enseñanzas del Señor. Y quizá al final María acudió a ayudar a su afanada hermana y todo terminó con gran gozo y bendición. Pero Jesús aprovechó este momento para referirse a la actitud de adoración que había asumido María. En Mateo 6:33, Jesús dijo, buscad, que fue lo que hablé antes, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Usted mira, mis hermanos, la importancia de siempre poner las cosas de Dios, la vida espiritual, el reino de Dios por primero. Guarda eso con ustedes. Guarda eso. Primero Dios, primero agradar a Dios. Yo me acuerdo de un pasaje y ustedes conocen que Pedro y Juan estaban llegando en el templo y había un hombre cojo y él estaba esperando una limosna, ¿verdad? Y Pedro y Juan hablaron para él, mira, para nosotros no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo le doy. ¿Se acuerdan de eso? En nombre de Jesús, levanta. Y él levantó, empezó a andar y todo. Pedro y Juan fueron arrestados, fueron para la cárcel. Allá ellos le golpearon, los azotaron y hablaron para ellos así. Después usted puede leer. Y hablaron para él. No permitimos que hablen más en nombre de Jesús, porque si continuaren, en la siguiente vez vamos a matarlos. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Pedro y de Juan? Nos importa a obedecer a Dios más que los hombres. O sea, primero el reino de Dios. Primero agradar a Dios y después a los hombres. O sea, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, esto aquí es importante. Y él continúa hablando en el estudio. Esto establece el lugar prioritario que debe darse al acto y la práctica de la adoración en la vida. El hogar es el centro de la vida privada. Por lo tanto, allí también se debe dar al Señor alabanza y gloria. Entonces, voy a continuar leyendo aquí. En busca de Dios y de su palabra. Entonces, aquí vamos ahora
para Cornélio. Pero aqui Marta e Maria, creio que se quedou claro. Podíamos mirar como Marta se sentia e também como Maria se sentia em relação a la outra. Agora vamos aqui em busca de Deus e de sua palavra, que Cornélio, que será sobre Cornélio. Quem pode ler, por favor? Amén. Pode ler, graças. Cornelio era un centurión romano residente de Cesarea que había abrazado el judaísmo y era estimado como un varón justo y temeroso de Dios. Esta declaración se apoya en el dato que gozaba de buen testimonio en todas las naciones de los judíos. Su vida de ayuno y oración adornada por su generosidad y sencillez de corazón, fue premiada con una visita angelical. Un día recibió instrucciones de un santo ángel de llamar a Pedro para oír de él la predicación del evangelio, hacerse un prosélito del judaísmo. Era ponerse en camino hacia la salvación, pero era necesario oír un discípulo de Cristo, la verdad, la salvadora. Pedro se hospedaba en casa de Simón, un curtidor que vivía junto al mar. Mientras estaba en casa de Simón, tuvo la inolvidable visión del lienzo lleno de animales. Allí aprendió a no llamar inmundo a los de Dios limpio. Esta era una preparación de apóstol contra su perjuicio, ya que sería el primero en llevar el mensaje de una casa a una casa de un gentil. Amém. Graças, irmão. O que passa aqui nesse estudo que lemos? Que Cornélio, ele não era del pueblo de Deus, de los judíos. Ele era um gentío. Então, ele creyó em la palavra de Deus. Ele creyó em la lei de Deus. E ele hacía lo que agradava a Deus. Se você mirava, ele tinha uma vida de ayuno e oração. Lo que nós sempre hemos hecho, ayunos, orações. Você mira, pastor Clécio está sempre enviando, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Sempre ele está dizendo, quem pode ayunar? Vamos a ayunar, vamos a ayunar, vamos a ayunar. ¿Por quê? Porque nós que somos cristianos, que somos de Deus, temos uma vida assim, uma vida de ayuno, de oração. E ele também tinha generosidade em seu coração. Ele ajudava os pobres, os necessitados, la sinagoga. Ele era um homem de mano aberta, de coração aberto para ajudar, como nós outros que somos cristianos sempre hemos hecho. Todos os meses, pastor Clécio reúne nós outros, quem pode ajudar a igreja de África. E porque somos cristianos, vamos ajudar. E ajudamos a igreja com nossas ofrendas, com nossos diezmos. E assim hemos hecho. Assim era ele. Então, mesmo ele não sendo del pueblo de Deus, um judío, por suas atitudes, e Deus mirou em ele a necessidade de ele conhecer a Jesús y saber la verdad. Y Dios tuvo que preparar a Pedro para que Pedro pudiera comprender que el evangelio, que lo que Jesús hizo en la cruz, no era apenas para el pueblo de Israel, pero era para todo el mundo, para todos aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador. Entonces, por eso que se pasó esta visión de Pedro, en que él miró los animales y Dios le mandó él a comer, él no quería,
Y Dios le enseñó que lo que Dios había consagrado no era sucio, y sí limpio. Entonces Pedro fue hasta la casa de Cornelio. Entonces vamos a continuar. Yo voy a leer aquí más esta parte. Entonces, habla así, muchos familiares y amigos. Usted mira que ahora hay los amigos. En la parte que leemos de Marta y María, había Marta, María, familia de Marta y María y los discípulos. Y aquí hay más gente, la familia y amigos. Vamos a leer. Cornelio era una persona de muchas virtudes. Aparte de su profunda fe, por medio de la cual empezó a acercarse al Dios verdadero cuando ingresó a la religión judía. Se puede ver en él una lista de cualidades, que fue lo que estaba hablando. Su profundo amor y devoción a Dios lo hicieron un hombre de oración con su familia. Hechos 10. Su relación con Dios se ve en este ayuno en el cual recibió la visita del ángel. Usted mira, mis hermanos, la importancia del ayuno. Ela recebeu uma visita del ángel, porque estava em ayuno. Se você pode, ayune mais. Deus ha hablado comigo aqui para que eu empiece a ayunar más, y es lo que yo voy a hacer. Bueno, eso es para mí. Su obediencia se demostró cuando despachó a la comisión que fue en busca de Pedro. Era também um homem dado a conservar as melhores relações entre seus parentes, amigos e vecinos. Essa foi, sem dúvida, a razão por la qual se dio a conhecer em toda a nação de los judíos. Cornélio era aquele homem que se dava bem com todos. E nós outros que somos de Deus, devemos ser assim. Não podemos estar mal com os outros, peleando com os outros, em desacordo com os outros, não. Temos que estar sempre bem com todos. En el versículo 24 hallamos a outro homem obediente. Pedro atendió a los enviados de Cornelio y tal como se lo había revelado el Señor en la visión, los acompañó para ir como heraldo de buenas nuevas a la capital política del país, la ciudad de Cesarea. Entonces, Pedro fue hasta allá, obedeciendo a Dios. Ahora vamos a leer aquí la predicación y avivamiento, Hechos 10:33. Entonces, yo voy a leer más esta parte y después alguien me ayuda leyendo. En los versículos 28 y 29, Pedro les confesó a sus oyentes que esta experiencia era algo insólito en su vida. Los judíos se negaban totalmente a tener comunión con los gentiles. Essa mesma tendência havia prevalecido entre os primeiros predicadores do Evangelho de Cristo, já que todos eram hebreus. Por isso que Deus deu a visão para Pedro, para que Pedro pudiera compreender que a partir de la muerte en la cruz de Jesús, la salvación no era apenas para los hebreos, para los judíos, pero para todo aquel que creer en Jesús como Señor y Salvador. Pero el apóstolo testifica como aquella visión extraña había cambiado su modo de pensar. Aquí hay una gran lección para los que se ciñen a tradiciones y costumbres arraigados, que no ceden ante nada. Los hijos de Dios deben dar lugar a que el Espíritu Santo los guíe y les muestre lo que deben hacer en un momento de decisión. Esto solo se logra quando se está vivendo uma vida de comunhão constante com Deus, por meio de la oração e la lectura de sua palavra, que foi o que eu falei antes. Primeiro, nossa vida com Deus, ler a palavra, hacer o que a palavra ensina, orar, ayunar,
tener una vida con Dios. Así el Espíritu Santo puede nos guiar. El Espíritu Santo puede hablar con nosotros y nosotros vamos a comprender la voz de Dios, obedecer la voz de Dios y las cosas serán de acuerdo con la dirección de Dios. Amén, mis hermanos. Guarde isso. Guarde isso. Isso aqui é muito importante. Vivir una vida de comunión constante con Dios por medio de la oración y la lectura de su palabra. Y también vamos a ayunar. La casa de Cornelio se convirtió en un centro de predicación y avivamiento espiritual. Usted mira que cuando Dios él hace este avivamiento, las cosas cambian. Toda la gente sabe lo que está pasando. Usted puede mirar lo que está pasando ahí en los Estados Unidos, que en la iglesia que hubo este avivamiento. A días, sin cesar, la iglesia está con gente orando y yendo gente de muchos lugares, de otras ciudades, de otros estados. Yo ni sé dónde es no me olvidé dónde es que está esta iglesia que está habiendo el avivamiento. Asbury, Kentucky. 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 Asbury, Kentucky. Ok, entonces, o pastor Clécio dijo que es unas 11 horas de manejando para llegar en esta iglesia. Entonces, usted mira que toda la gente supo, está sabiendo lo que está pasando, porque hubo un avivamiento espiritual. Y aquí todos también supieron lo que estaba pasando, porque hubo un avivamiento. ¿Pero por qué? Porque había gente con sed, gente querendo la presencia de Dios, conocer a Dios. Usted mira que siempre que yo hago la oración miércoles, yo hablo para Dios, mi Dios, yo quiero conocer más de tu palabra, yo quiero aprender con este estudio, con lo que pastor Clécio va a nos enseñar. ¿Por qué? Porque cuanto más yo sé de la palabra, busco la palabra, conozco la palabra, mejor es para mí, porque mi oración será mejor, yo voy a poner en práctica la palabra de Dios y seré bendecido, y así mi vida espiritual se aviva. Entonces, mira la importancia de hacer eso. En el versículo 44 aparece el primer informe de un derramamiento pentecostal del Espíritu Santo entre el pueblo gentil. Los que acompañaban a Pedro, que eran judíos cristianos bautizados en el Espíritu Santo, estaban sorprendidos al ver que Dios no hace acepción de personas. Así fue como la casa de un creyente de Cesarea vino a ser el escenario de un nuevo capítulo en la historia de la iglesia. Usted mira, y lo que está pasando en esta iglesia también será una nueva historia ahí para las personas, para los Estados Unidos, para aquellos que creen en Dios. Aquí, resumen general. Entonces, aquí, en el estudio de hoy, hemos revisado 3 casos muy conocidos del Nuevo Testamento. Todos nosotros conocemos estas historias. El caso de Marta, la hermana mayor de María y de Lázaro, de Betania, ilustra la hospitalidad cristiana. Às vezes se ha criticado esta mujer por su modo de reaccionar ante la calma de María, pero Jesús le enseñó que no era necesario preocuparse por muchas cosas. En el hogar cristiano debe haber siempre amor, generosidad y un genuino deseo de compartir con otros lo que el Señor en su bondad ha dado. En la persona y la actitud de María vimos la adoración cristiana como una práctica prioritaria en todo hogar. Con su acercamiento humilde y atento a su maestro y con ese corazón dispuesto a deleitarse en las bellas enseñanzas que brotaban de los labios de Jesús. Ella es un ejemplo para todo creyente. El caso de Cornelio, el centurión romano de Cesarea, es un desafío a todo creyente a dar un testimonio cristiano y poderoso. Amén.
Mis hermanos, para nosotros terminarnos aquí y hacernos la oración, es, es muy importante usted practicar la palabra de Dios en su casa, con su familia. Usted mira, yo tengo un hijo de 4 años y nosotros, él empezó, nosotros nos cambiamos de ciudad, de estado aquí en Brasil. Yo estoy esperando la respuesta de inmigración de la visa para poder estar ahí con ustedes en la iglesia. Todavía no salió la respuesta de la inmigración para que yo pueda volver a los Estados Unidos. Y estoy aquí en la ciudad, entonces nosotros cambiamos la escuela de mi hijo que tiene 4 años. Y él cambió de ciudad, yo me quedé enfermo, él se quedó enfermo, y ele estava indo para la escola e sempre que ele chegava cerca de la escola, ele parava minha esposa ou parava a mim quando eu o levava ou quando minha esposa o levava e ela falava assim, padre ou madre, ora por mim, ha- hagas, haz uma oração para que eu pueda me quedar sanado, porque ele estava um pouquinho engripado e tudo. Pero por que ele pide que haga oração por ele? Porque ele está sempre mirando, eu e minha esposa haciendo oração. Oración. Então, ele mira o exemplo e ele está sempre pedindo oração. Ele para, cierra os olhos, eu paro no meio da calle, sem vergonha nenhuma. Pode estar llena a calle, eu paro, pongo minha mão na cabeça dele e hago a oração. E depois ele habla. Amém. Com 4 anos. Agora eu estava falando para ele, papá tendrá que fazer a oração agora. Então, tem que se quedar calladito. Ok, pastor. Ok, papá. Ok. Ele compreende. Ele se queda calladito, em su, acostado ou fazendo suas coisas calladito, porque ele sabe que este momento é um momento de oração para falar com Deus. Ele sempre está pedindo, ele sempre está pedindo, vamos à igreja, porque ele sempre é mirado, eu e minha esposa indo a lá igreja, são os exemplos. Então, meus irmãos, dê para sua família buen ejemplo cristiano de la palabra. Eles vão a mirar seu testemunho, eles vão a mirar suas atitudes e eles vão cambiar também. Porque família não é o que nós hablamos. Desafortunadamente, nossa família não escuta nossos conselhos, porque eles nos conhecem. Les puedo dar um exemplo aqui para terminar e orar. Eu sou pastor há 14 anos. Então, as pessoas de la igreja me chamam de pastor. Elas hablam, sí, Senhor, no, Senhor. Tienen respeto comigo, porque eu sou pastor e muitas pessoas que elas têm idade de ser minha madre, minha abuela, meu padre, meus abuelos, pero eles me respeitam porque sabem que eu sou um homem de Deus. Pero quando eu vou para minha cidade que eu nasci, allá as pessoas não se importam. Por quê? Porque elas me conheciam antes de eu ser um pastor. Então, eles miram meu exemplo de passado, porque agora eles não podem mirar como eu sou, porque eu não vivo com eles, eu estou em outros lugares, estou lejos de minha cidade, de onde eu vivi. Então, eles não têm este mesmo respeito, porque não les importa o que eu hablo. Los importa, Antônio, eu te conhecia quando era jovem, o que hacías, e assim é com nossa família. Então, muito mais vale o exemplo
quedamos de lo que hablamos. Y muchas veces usted habla, yo me acuerdo, mi padre hablaba, bla, vamos a la iglesia, y yo no. Pero después que yo empecé a mirar el cambio de mi padre tomaba, era borracho, estaba siempre en la calle tomando, se quedaba días lejos de casa, tomando, parou de tomar, parou de salir de casa, empezó a ir na iglesia, cambiou suas atitudes, eu empecé o quê? A cambiar. Então, família é exemplo, família é oração. Claro, você pode dar conselhos, sim, pero muito mais importante que os conselhos que nós damos a nossa família é o exemplo. Mi hijo ha mirado mi ejemplo. Entonces, él le gusta la oración, le gusta ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque él mira yo yendo a la iglesia, yo y mi esposa orando. Entonces, era eso que yo quería sacar estos minutos para hablar para ustedes. Entonces, usted mira la importancia de este estudio de la familia. Tenemos que ser hospitaleros, tenemos que hacer las cosas lo mejor para nuestra casa, para nuestra familia, pero siempre ponga Dios en primer lugar. Amén. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a entregar este estudio en las manos de Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre, yo te agradezco por más una oportunidad de estar aquí en este estudio aprendiendo junto con mis hermanos. Gracias te doy, Señor, y te pido por la vida de cada uno de mis hermanos que aquí están. Puede hacer su pedido de fe. Pida por su familia. Hablamos de familia. Si usted tiene un pedido por su familia, pida con fe. Sea es la conversión, sea es la liberación, sea la sanación de algún ser amado. Pida com fé, pida ahora, porque Deus irá fazer o milagre em sua casa, em seu hogar, em sua família. Mi Deus confere, mi Deus faz o milagre, cambia nossa família para que todos eles sejam servos tuyos, sejam, mi Deus, tus creyentes. Padre, sí, Senhor, haz um milagre, cambia nossos filhos, nossa família, nossos irmãos, visita mi suegra, ahora visita en nombre de Jesús el hermano de mi esposa, que puedes estar aquí, dejar los ídolos, dejar las imágenes y ser fiel a ti, Señor. Sí, cambia la vida de ellos, mi Dios. Cambia la vida, la familia de mis hermanos que han orado en este momento junto conmigo con fe. Eu não sei o pedido de eles, mas eu sei que tu estás fazendo a obra neste momento na vida de eles. Eu determino a bendição em nossa casa, em nossa família. Eu creio que nosso hogar, a partir de agora, é um pedacito de los cielos aqui na terra. La casa, o lugar de cada um destes siervos de Deus que aqui estão, será assim, um lugar bendecido, uma família bendecida, em nome de Jesus. Amén. 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 Mis hermanos, que Dios nos los bendiga a todos. Buenas Igual, noches. pastor. Amén. A usted también, pastor. Bendiciones. Ok, La entonces, familia. amén. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Muchas gracias. Buenas noches. Viernes, Bendiciones, hermanos. servicio con Pastor Clécio, ¿ok? Voy a Ok, bye bye. encerrar aquí. Buenas noches. Bye, bye.